Cuando una partícula se mueve alrededor de un punto, cuya distancia a cualquier punto de la trayectoria es igual al radio, entonces decimos que se trata de un movimiento circular. Lo primero que vamos a definir en el movimiento circular es el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa alrededor de ese punto, mientras que la frecuencia es la cantidad de vueltas que da la partícula en un tiempo determinado. Algo muy interesante es que cuando tenemos el periodo y lo multiplicamos por la frecuencia, eso siempre va a ser igual a 1. De ahí entonces que el periodo sea igual a 1 sobre la frecuencia y que la frecuencia sea igual a 1 sobre el periodo. La velocidad tangencial, la llamamos velocidad tangencial porque es tangente a cualquier punto de la trayectoria. En este caso, entonces, vemos que la velocidad tangencial en magnitud es la misma en cualquier punto, pero la dirección cambia. La velocidad tangencial la vamos a definir como ya hemos aprendido, velocidad que es igual a distancia sobre tiempo. Pero cuando vamos a calcular la distancia de un círculo, sabemos que es 2pi por r. Entonces, con esa fórmula vamos a calcular la velocidad tangencial, que sería 2pi por r, por el radio, o sea, que es la distancia, entre el tiempo que se tarda para dar una vuelta. Pero ya sabemos que ese tiempo es igual al periodo, entonces nos va a quedar así como el periodo. Entonces nos quedaría que la velocidad tangencial es 2pi por r dividido entre el periodo. Si nosotros queremos definirla en función de la frecuencia, nos va a quedar entonces 2pi multiplicado por el radio y esto dividido entre la equivalencia entre tiempo y frecuencia, que ya sabe, periodo y frecuencia, ya sabemos que es 1 sobre frecuencia, que eso va a ser igual a 2pi por el radio multiplicado con la frecuencia. Si nosotros vamos acá arriba, en donde ya tenemos definido eh, la frecuencia, vemos que eso se cumple. Entonces la velocidad tangencial también va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio multiplicado por la frecuencia. También vamos a tener lo que se llama velocidad angular. La velocidad angular no se debe de confundir con la velocidad tangencial, porque la velocidad angular es la velocidad con la que la partícula barre un ángulo determinado en un tiempo determinado. Acá lo tenemos, velocidad angular es la velocidad con la cual la partícula recorre un ángulo. Cuando la partícula recorre una vuelta completa, sabemos que da un giro de 360 grados y esos 360 grados son igual a 2pi radianes. Por lo tanto, la velocidad angular va a ser 2pi radianes, que es una vuelta completa. Eso dividido entre el tiempo que tarda para dar una vuelta completa, que ya sabemos que eso es el periodo. Por lo tanto, la velocidad angular se puede definir así, como 2pi radianes sobre el periodo. Si la queremos definir en función de la frecuencia, nos va a quedar entonces como 2pi radianes, eso dividido entre la equivalencia entre periodo y frecuencia, que ya sabemos que es 1 entre frecuencia, entonces nos va a quedar como 2pi multiplicado con la frecuencia. Ya sabemos que estamos hablando de 2pi radianes porque estamos encontrando un ángulo. Si nosotros vemos que estos 2pi multiplicado con la frecuencia son iguales a la velocidad angular, podemos ir arriba y tratar de definir la velocidad tangencial en función de la velocidad angular. Entonces tomamos 2pi por la frecuencia, lo vamos a sustituir por la velocidad angular y lo único que nos quedaría es el radio. Por lo tanto, la velocidad tangencial también se puede definir como la velocidad angular multiplicado con el radio. También podemos hablar en el movimiento circular de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es esa fuerza o esa magnitud que hace que la velocidad tangencial cambie de dirección en los puntos determinados. La velocidad centrípeta la vamos a definir como la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Pero nosotros ya vimos arriba que la velocidad se puede definir como la velocidad angular multiplicado con el radio. Entonces todo esto quedaría elevado al cuadrado y todo esto dividido entre radio, que al hacer la división nos va a quedar entonces esto que está elevado al cuadrado nos quedaría como velocidad angular al cuadrado por radio cuadrado sobre radio. Al hacer la división nos va a quedar entonces que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado con el radio. Mientras
que la fuerza, donde hay aceleración, hay una fuerza. Ya sabemos que la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Ya tenemos que la aceleración es esto de acá. Entonces, por lo tanto, esa fuerza nos va a quedar como masa multiplicado con la aceleración, y la aceleración es esto, o sea, nos va a quedar como velocidad angular al cuadrado multiplicado con el radio al cuadrado. Entonces, de esa forma hemos encontrado algunas de las variables que influyen en el movimiento circular.